4 contra 1. 4 contra 1. Un equilibrado y documentado ejercicio periodístico con libertad y espontaneidad. En el camino a la democracia, la discusión y el debate de ideas es esencial para construir una mejor sociedad. Y esta mañana en 4 contra 1, Célida López Cárdenas, candidata de Morena, PT y Encuentro Social a la presidencia municipal de Hermosillo. Célida, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Katia Mavisca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por permitirme de nuevo estar en este programa. Saludo a mis compañeros, Célida, buenos días y buenos días al auditorio. Aarón Tapia, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días a todos los presentes y al público. Y pues la semana pasada caí en depresión, ¿no? Pero ya, porque no hubo mesa, 4 contra 1, entonces ya, pero ya contentos aquí abriendo con la candidata, creo yo, la más polémica de los que están en la alcaldía. De los 6. Sí. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás, Jesús? Buenos días, Juan Carlos, bien, buenos días a la audiencia y buenos días aquí en la mesa. Gracias, Jesús. Katia Mavisca, empezamos contigo. Célida, desde hace muchos años la presidencia municipal siempre en Hermosillo se la han disputado PRI y PAN. Por primera vez un partido, en este caso Morena, distinto, pues tiene las posibilidades de llegar a la presidencia municipal. A Célida, en alguna ocasión, cuando estaba en el PAN, le negaron la posibilidad, así lo dijo Célida, de competir por una candidatura y al Senado. Morena le ofrece la candidatura a la presidencia municipal. Además de la candidatura, ¿qué ha encontrado en Morena que no le dio el PAN? Muchas gracias. La pregunta es muy interesante porque evidentemente cuando tú tienes muchos años participando en política, pues creces en una cultura política y esta cultura política habla de un bipartidismo. Bien lo dices, es algo completamente anormal dentro del sistema político sonorense el que ahora una fuerza externa que no sea el PRI y el PAN esté en estas posibilidades electorales con muchas posibilidades de lograr la victoria no solamente para Andrés Manuel López Obrador en Sonora, para la fórmula del Senado, sino para varias ciudades. ¿Qué he encontrado en Morena? Morena, más que un partido político, es un movimiento y esto tiene algunas señales. En los partidos políticos tradicionales hay estructuras muy rígidas, desde la autoridad del partido, la dirigencia, hay de alguna manera mandos muy establecidos y con nombre, con apellido y con funciones. Aquí en Morena es un movimiento en donde todos hacemos un poco de todo y el trabajo proselitista, digámoslo de alguna manera, es un trabajo que está organizado desde el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, es decir, todas las estrategias electorales, toda la estrategia de promoción del voto, toda la estrategia de defensa del voto trae una línea nacional. Y aquí en Sonora se replican estas metas que se han venido planteando desde hace muchos meses atrás y por lo tanto creo que esto hace que en Morena no se tenga la rigidez que se encuentra o que se vivía anteriormente, lo experimentaba con secretarios de elecciones, con secretarios de organización, con secretarios de capacitación, etcétera. Aquí hay mucha más apertura, hay una inclusión que se da de una manera mucho más natural y obviamente el hecho de que haya muchas personas que tienen muchos años apoyando a Andrés Manuel, esto hace que te encuentres de alguna manera un mosaico muy diverso de gente que está haciendo proselitismo, pero no está reportando su trabajo al partido, por ejemplo. Y esto yo lo veo todos los días en las calles, se reporta gente. Entonces, digamos que es mucho más orgánico el trabajo proselitista y por eso yo reafirmo que más que ser un partido político, Morena en Sonora es un movimiento. Y aquí en Hermosillo, así es como yo lo podría describir. Célida, a ver, Hermosillo es una ciudad ya muy sobrediagnosticada. Cada 3 años candidatos van, candidatos vienen. Los temas son más o menos los mismos. Y creo que en gran medida tiene que ser así. Temas de inseguridad, temas de vialidad, hoy por hoy el tema del cristal, los tiraderos, la colusión de la policía con los tiradores de droga. Vox Populi, se han sumado en los últimos 2 años, se sumaron otros acontecimientos, macheteros,
cristaleros, etcétera. ¿Qué va a hacer Célida diferente? ¿Qué va a proponer Célida diferente? ¿Qué es lo que ha encontrado que le duele a Hermosillo y cómo va a resolver esos problemas de Hermosillo? Gracias, Jesús. El día de ayer presenté mi estrategia de seguridad y esta es una estrategia que viene precisamente a resolver algunas incógnitas de las que tú acabas de mencionar. Lo primero que hay que poner sobre la mesa es la corrupción que hay dentro de la Policía Municipal. Es un cuerpo que está ahorita dentro de un ciclo de extorsiones en donde hay un autogobierno de algunos mandos, en donde evidentemente lo que están arrojando los números, pero además el testimonio de la gente en las colonias te dice exactamente lo mismo. No tiene nada que estar haciendo una patrulla en un tiradero. No tiene tampoco por qué un policía venir a darme el testimonio de que tienen prohibido levantar cristaleros, porque si hoy un policía levanta un cristalero, más tarda en obviamente empezar con todo este trámite para presentarlo ante el MP, cuando ya recibe la llamada y le dicen pues vas a estar castigado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a diferencia de otros momentos? Que evidentemente alguien pactó y alguien está recibiendo dinero, porque obviamente al momento en el que tú pactas, tú entregas a la policía y se vuelve esta complicidad. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que hay que hacer es, primero, hacer que caiga el telón. Y esto significa que tenemos que llegar a desnudar realmente los números, porque hay obviamente muchos especialistas que te hablan de la cifra oculta, pero por otro lado solamente se están denunciando un poquito más del 90% de las denuncias, lo demás no se denuncia. Por lo tanto, a la autoridad le es muy cómodo que no aparezca en el semáforo delictivo todos y cada uno de los índices delictivos que nos estén disparando, pero si queremos realmente arreglar el problema tenemos que saber en dónde estamos parados, porque lo que yo veo, lo que yo palpo y lo que yo siento es que esto es muchísimo más grave de lo que parece, muchísimo más grave. Y estamos en el lugar número 3 a nivel nacional índice delictivo en robo, casa, habitación, comercio, pero también ha crecido muchísimo las violaciones, impresionantemente en este último año. Se dispararon las violaciones. Hay una relación directa entre el cristal y obviamente hay estudios que se comprueban que el que está consumiendo cristal pues tiene desarrollado más el líbido, pero también ha aumentado mucho el índice de homicidios. ¿Se está descomponiendo aún más el tema de seguridad? Sí, si no hacemos algo, lo tenemos que hacer y yo estoy dispuesta a asumir el costo. Los meses que tengamos que estar asumiendo el costo político, es decir, a partir de que Célida López es presidenta municipal, aumentaron los índices, no van a aumentar, simplemente vamos por la cifra real. Y entonces sí, el diagnóstico nos tiene que llevar a poner nuevas reglas en la policía, nuevas reglas. Se pueden romper esas inercias. Mira, mientras tú tengas una dirección encauzada a resolver el tema de seguridad y de paz, por supuesto que se va a mejorar mucho más frente a la posibilidad de seguir no haciendo nada, que pareciera que esa es la opción que ha tomado este gobierno. Entonces, todo lo que se haga en beneficio de organizar a la policía, de ponerle metas específicas. En el IPADE, 2 años en una maestría en el mundo empresarial, aprendí algo sumamente fundamental en la vida. No se puede evaluar lo que no puedes medir. Si tú no puedes medir a un policía, no lo puedes evaluar. Entonces, necesitamos evaluarlo todos los días y necesitamos aterrizar una estrategia microterritorial para que entonces tengamos dentro de cada cuadrante, en este grupo de cuadrantes, una región, un polígono en donde tengamos responsables con nombres y con apellidos y en donde estemos evaluando todos los días esos partes policíacos y sepamos qué es lo que está pasando y mandar a cuentas a los comandantes. Porque si tú no le exiges al comandante que dé resultados y no pones en riesgo su trabajo, el comandante va a seguir haciendo lo que está haciendo ahorita. Porque hay que entender que ahorita es otra la dinámica, muy diferente. Ahorita un buen policía es el que está presentando la cuota que le están pidiendo porque renta la patrulla, porque le están dando un retén, porque el estar en un retén un fin de semana cuesta y hay que pagarlo. Dentro del mundo de la policía hay un submundo de cuotas, de pagos, de rentas. Es impresionante, no alcanzamos a dimensionar. Para ello necesitamos, y sí lo tengo que decir, acompañarme de organismos
de la sociedad civil, especialistas. Hay en México muchos movimientos que tienen esta voluntad, pero ¿qué hace la autoridad municipal? Cuando hay pactos, cuando hay complicidad, no te conviene que vengan y metan las manos hasta en la cocina los organismos de la sociedad civil. Perdón, ¿has pensado quién pudiera ser tu jefe de policía, y perdóname la expresión tan coloquial, que se aviente ese tiro? Fíjate que no tengo la menor idea de quién va a ser, pero lo que sí sé es que lo van a decir los hermosillenses. Y de la misma manera en la que quiero que haya terna para elegir al tesorero, el director de obras públicas, el contralor, el oficial mayor, también tenemos que tener una terna para elegir al secretario de Seguridad Pública. Y estos que quieran ser tendrán que ir a visitar a los colegios, a los académicos, a las universidades, tendrán que ir a pedir el apoyo de los ciudadanos y tendremos que elegir el mecanismo, porque yo no me puedo arriesgar a entregarle esta posición a una persona que no nos vaya a cumplir, porque este es el gran problema del gobernante. Cuando el gobernante llega y le entrega a sus amigos, a sus compadres, a sus cómplices, a sus incondicionales las posiciones más trascendentes, pues si después el compadre anda valiendo madre, pues ¿cómo lo corres? Porque está la comadre, están los hijos, hay lazos familiares, y la verdad es que, disculpen el folclore, porque yo sé que de repente hay gente que se asusta mucho, pero luego te sacan memes, hay que sentir, hay que pensar, hay que hablar el idioma y el lenguaje de los ciudadanos, y los ciudadanos no quieren que cometamos el error de volver a perder 3 años sin hacer absolutamente nada. Ahora, la realidad es que espero yo que la Fiscalía esté preparada para tener una alcaldesa como Célida López, porque yo los voy a exhibir. Si yo hago mi papel y la policía cumple con su labor de estar presentando a la gente que está cometiendo delitos, y luego el MP se arregla, porque también al MP le hablan por teléfono y le dicen, oye, suéltame a mi tirador, es de mis mejores operadores, ¿verdad? Entonces a esos hay que exhibirlos, y yo no tengo ningún problema en hacerlo, porque de nada me va a servir a mí que yo me esté esforzando todos los días para estar motivando a mi policía que esté haciendo lo correcto, si la autoridad que tiene la obligación de integrar la carpeta de investigación y de consignar, pues se está haciendo de la vista gorda, ¿verdad? Pato. De la vista gorda. Pato. Aarón. Bueno, yo iba a comenzar con otro tema, pero es importante, ¿no? Es el punto álgido, creo, el tema álgido de la ciudad, de la seguridad. En ese sentido, cualquier experto de seguridad pública te va a mencionar que el problema está en los autogobiernos de las policías, el verdadero problema está en los mandos medios, no precisamente en el jefe de la policía o el presidente municipal, pero ellos en 3 años igual y se van. Quienes tienen bien amachochado, por decir, ya que estamos en términos coloquiales, pues se da ahí, ¿no? Los mandos medios. Amacizado, así sí. Es. En ese sentido, bueno, y nos dices que vas a poner una terna para que la ciudadanía decida. ¿Va a ser como a consulta ciudadana, votación, o se va a hacer lo mismo que ha sido toda la vida, crear los consejitis y comitetitis con los mismos de siempre, cúpulas empresariales y élites académicas, ¿no? No, mira, yo creo que una vez que nos entreguen la constancia de mayoría, porque vamos a ganar la presidencia municipal, tenemos que darnos el mes de julio, el espacio y el tiempo para poder definir el método. Pero lo que yo sí creo es que como yo y como cualquier persona que requiere un voto de confianza, hay que dar un espacio para que la gente conozca a las personas que aspiran a ser quienes estén frente a la Comisaría de Seguridad Pública. Necesitamos encontrar el método porque esto es voluntario, obviamente. Yo no sé si el Instituto Estatal Electoral tenga todavía el ánimo de ayudarme en un proceso de participación ciudadana para poder lograr estas votaciones. Obviamente las redes sociales ayudan. Ya me dijeron el otro día, Celi, es que te van a retacar de bots, pues otros intereses pueden entrar a las redes. Evidentemente puede pasar, pero yo no puedo dejar de considerar que ese es un medio también para poder tener la visión y el sentir de los ciudadanos, porque todo el mundo trae un smartphone en sus manos, y a lo mejor la señora que está en la maquiladora, el señor que ahorita va a trabajar, el joven que viene del poblado Miguel Alemán a la universidad, pues no va a tener el tiempo de ir a una urna y decir quiero votar por esta persona, previo a que haya hecho una campaña al menos en medios digitales, que haya recorrido obviamente los medios de comunicación.
¿Qué es lo que necesitamos encontrar? Un hombre que tenga la probidad y que sea una persona que haya demostrado que en toda su carrera policial se ha conducido, obviamente. Hombre, ¿no puede ser mujer? Justo Pues, lo que iba a preguntar. sabes que yo encantada de que pudiera ser una mujer, encantada. Me gustaría, sí. La pinturita, ¿se acuerdan de las pinturitas? No. A lo mejor Pero metía no, hay, orden ahí. pero no hay mucha carrera de mujeres en la policía. O sea, que hayan ido escalando puestos. Así en es. Pues a lo seguridad pública mejor, o en la policía mira, a lo municipal. mejor yo creo que es el momento de abrirle las puertas también a nuevas generaciones. Aquí en Hermosillo hay muy buenos elementos. Y hay una petición que se me ha hecho de manera reiterada de todos los policías, decenas de policías que hemos entrevistado, y nos dicen, ¿por qué no alguien de aquí? Porque siempre nos traen a alguien de fuera. Sí. Si nosotros somos los que conocemos la ciudad, tenemos 20, 25, 30 años siendo policías y nunca nos han dado una oportunidad. Y la verdad es que esas frases me quedaron muy presentes porque debe haber también un sentido de pertenencia. Y no me desagrada la Dice idea. Mirna Rea que ella se subiría a las patrullas todos los días. ¿No la pondrías de jefa de la policía, a Mirna Rea? Mirna Rea es una extraordinaria persona. Pero no como jefa de la policía. No, pues ojalá me aceptara, no creo que lo haga. A lo mejor, pero a lo mejor sí acepta otra posición. Bueno, Celida, continuamos con esta conversación. Nos platicas ahorita de cómo estuvo este asunto de partirles en su madre, el discurso de inicio de campaña. ¿Cómo estuvo ese fraseo que fue utilizado en redes sociales para, pues, criticarte y otros para reconocerte? Y ¿cuál es el balance después de la utilización, del uso de ese fraseo? Ahorita volvemos con Celida López, candidata del Partido del Trabajo, Encuentro Social y Morena, a la presidencia municipal de Hermosillo, en la mesa 4 contra 1, Katia Mavisca, Jesús Moreno y Aarón Tapio.
Celida, ¿a quién le quieres partir su madre? Perdón por la expresión. Que así lo dijo. Estoy citando textualmente a Celida. Pero, estoy citando textualmente, digo, no me vayan a agarrar. Y eso fue producto, bueno, ahora ya sabemos lo que nos acaba de decir Celida. Fue producto de la emoción, le iba a preguntar, o estaba como parte de su discurso, pero ahora nos dice que es como parte de su campaña. Pero de eso también han surgido voces distintas. Unas criticando el lenguaje utilizado, otras se divierten por el lenguaje utilizado, encuentran empatía. Hay otros que dicen que esa frase fue criticada porque la dijo una mujer, que porque si lo hubiera dicho un hombre hubiera sido distinto. Otros ven que es violencia. Entonces, ¿qué es? Bueno, primero hay que partir diciendo que los mexicanos somos mal hablados. Los mexicanos somos mal hablados. Sí. El común denominador de la gente habla con mucha más soltura cuando está detrás de una cámara, cuando está detrás de un micrófono, cuando está en las carnitas asadas, y me llama mucho la atención precisamente el escándalo que se hace, porque la frase, ¿no? Es una frase no adecuada para un momento político, para un arranque, tal vez para una mujer. No sé, tendríamos que ver. Lo que sí me queda claro es que nadie ha tenido el valor de hacerlo antes. ¿Pero a quién se la quieres partir? Pues hay que escuchar la canción, es lo que les digo, tenemos que ser un poquito más atentos. Es parte de nuestra canción, de nuestra campaña. Y la letra dice: a los ratas, a los corruptos, a los partidos que jodieron Hermosillo, Celida López viene a partirle su madre. ¿De qué forma? ¿Qué significa? Bueno, el tema es romper con esta mafia del poder de aquí de Hermosillo, de estos grupos, de este bipartidismo que estabas tú ahorita diciendo, y partirle su madre a alguien es en sentido muy general, tengo ¿no? la canción aquí. A ver, adelante. Vamos a escucharla. Esta morena, Celida López, esta morena nos va a transformar. Valor y con fe transformará la capital como ninguna. Es lo que dice la letra de la canción. Así es. Además de mucho fraseo y de un gran contenido, ¿no? De esta canción. ¿A quién se le ocurrió ponerle esa frase a la canción? Bueno, somos un gran equipo. Participamos muchas personas, hay gente muy creativa y nosotros tenemos claro de que a la gente hay que hablarle en un lenguaje diferente. La gente no quiere saber nada de los partidos políticos. ¿Aquí en Hermosillo se produjo? Sí, así es. Celida, en lo que partes o no, lo que tengas que partir, a otro gran tema y otro gran problema de Hermosillo, desde mi muy particular punto de vista, no sé si coincidan los compañeros aquí en la mesa y Katy, es el asunto de la vialidad. Hermosillo es un desorden vial, de ejemplo, pues no sé si mundial, es un caos, en todos los sentidos. Vialidades en malas condiciones, parte física, mal trazadas, como dijo la otra candidata, sin rayitas blancas en las calles, lo cual genera una confusión impresionante. Y de la parte del transporte público, pues mejor ni hablamos, aunque sí me interesa hablar y ese es el tema que te quería poner en la mesa. Pero las rayitas rojas y las amarillas y las que sea, la gente no la respeta. No la respeta. ¿Qué hay que hacer con eso? Y me preocupa particularmente el asunto del transporte porque sabemos pues que tiene muchísimo que ver el Estado, prácticamente todo, y tiene mucho que ver la CTM y ciertos actores vinculados al PRI, a la CTM, que manejan concesiones, y el problema es siempre, pues, ¿cómo le vamos a poner orden a Hermosillo en el asunto de la vialidad? ¿Qué has pensado hacer? Mira, nosotros necesitamos tomar decisiones que cuesten mucho políticamente, pero que sí pongan a Hermosillo en una ruta de crecimiento económico, estabilidad y sustentabilidad. En este sentido, hay varias decisiones donde voy a necesitar el respaldo total de la gobernadora del estado. Estoy convencida de que voy a poder convencerla de la importancia de estas decisiones. Y lo primero es que hay que municipalizar el transporte de una vez por todas. El transporte tiene que ser una responsabilidad de Hermosillo y por lo tanto del municipio. Tenemos que buscar los esquemas financieros, los que sean,
puestos sobre la mesa, analizarlos y ver la conveniencia, porque necesitamos un transporte digno, un transporte económico, pero sobre todo un transporte que, como bien dices tú, termine con estas mafias del poder del transporte en Hermosillo, en donde siempre son unos cuantos. Cuando llegó otro gobierno del estado, finalmente creo que se avanza y al final queda atorado igual en intereses económicos. Y creo que ahora este es el momento de pensar por los ciudadanos y de poner la cara por los ciudadanos, porque finalmente los dueños de las concesiones, quienes están en la CTM, pues están viendo por sus intereses personales, pero no por los intereses de los ciudadanos. Hay gente que se está tardando más de 1 hora para poder llegar a su trabajo, en una ciudad en donde no deberíamos de perder más de 15 minutos en traslados. Estamos realmente colapsados y el transporte público es lo primero que nosotros tenemos que resolver. ¿Qué decisiones vamos a tomar desde nuestro arranque frente a la administración municipal hasta que concretemos, obviamente, esta estrategia de municipalización del transporte que, repito, queremos tomarlo en serio y lo queremos hacer de manera muy, pero muy seria? Necesitamos el apoyo de la gobernadora, necesitamos el apoyo de todo el sector empresarial y necesitamos la solidaridad sobre todo. Es momento de pensar en los demás. Esta es una ciudad que se ha pensado para algunos cuantos, para grupos muy cerrados, en donde quienes se han beneficiado alrededor de los negocios de esta ciudad han sido muy pocos, y quienes están pagando las consecuencias son los ciudadanos, los jóvenes que viven en el poblado Miguel Alemán para poderse trasladar a la ciudad, el calvario de las madres de familia que tienen que venir del poblado Miguel Alemán a la ciudad a consultas médicas, transporte público que pone en riesgo la vida de las personas porque se vienen parados. Hay que ver lo que está pasando y hay una apatía, y discúlpenme porque yo sé que hay gente a la que no le gusta, pero lo dije también en mi arranque, no nos puede valer madre el sufrimiento de los demás. Es realmente una apatía y una indiferencia impresionante, porque no me quiero meter al tema del transporte público porque me va a conflictuar con este grupo de poder, porque voy a estar pisando callos de gente multimillonaria por detrás de esta mafia de las concesiones. Le tenemos que entrar y yo estoy dispuesta, pero también tenemos que hacerlo todos juntos, es decir, tenemos que organizarnos. ¿Cómo actuar ahí de esa manera? A ver, bueno, voy por el principio. Ahorita comentabas que Morena viene a romper un bipartidismo. Bueno, en ese sentido, y que Morena no es un partido político, sino un movimiento social. Estoy de acuerdo que sí, yo tampoco creo que sea un partido, pero no estoy de acuerdo que sea un movimiento social. Yo creo que es más bien una campaña, un comité permanente electoral de quien es su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que lo interesante como partido político viene después de estas elecciones. Y tienes, bueno, coloquialmente hablando, 15 minutos fuera del PAN, de ese bipartidismo y todos los vicios que representa ese bipartidismo. Se habla, yo no sé si sea así, no sé si tu marido tenga algún expediente en la Fiscalía Anticorrupción. Se habla que negociaste con el Estado el que le dieran carpetazo, incluso ahora hubo voto de unanimidad para alguien que evidentemente viene del sistema, que es de la administración, el conveniente, que es Pedro González, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que tú eras quien presidía, ¿no?, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Y se dio un voto de unanimidad, digo, increíble, ¿no?, que no haya habido alguien romper esa inercia de unanimidad por todo lo que reviste la unanimidad, ¿no?, en un cargo así. Entonces, ¿de qué manera nos puedes garantizar ese? Yo estoy de acuerdo totalmente el daño que nos han hecho, incluso lo que estás mencionando de todos los millonarios que le han dado ahora sí que en la madre al poblado Miguel Alemán, pero no quedan bastantes ligas. O sea, insisto, tú vienes de un partido que ha estado, creo, secuestrado por ese poder económico, ¿no?
como es el PRI también y todos sus aliados. Ahora, entonces son 2 preguntas concretas. Si tiene tu esposo un expediente en la Fiscalía Anticorrupción, es lo que preguntas, sí, Aarón. Se habla mucho, ¿no? Yo no puedo... Y la segunda pregunta es si hubo algún acuerdo por debajo de la mesa, es lo que así entiendo, para designar a Pedro González Avilés presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bueno, primero decirte, yo no tengo conocimiento, nunca he tenido conocimiento de que mi esposo tenga un expediente en la Fiscalía. Lo que sí, en algún momento hubo un buen acomedido que me dijeron, Célida, en la Fiscalía hay fotos tuyas de tus hijos, hay un expediente, han investigado absolutamente toda tu historia de tu esposo, su patrimonio, etcétera. Y en aquel momento recuerdo yo perfectamente bien que pedí una cita con Odrasir, que nunca me la dio, porque quería preguntarle de frente qué era lo que estaban investigando, ¿verdad? Porque no creo que a nadie nos cause gracia que estén armándote un expediente familiar más que un expediente, porque en la Fiscalía también hay soplones, pues, y la persona que nos lo dijo fue alguien, obviamente, que tiene toda la información. Nosotros no tenemos ningún problema legal. El único problema que hemos tenido es que a partir de que yo empecé a ser la diputada que tenía el valor de encarar al gobierno del Estado, señalando los procesos amañados fuera completamente de la ley, brincándose de todos procesos y todo respeto a los derechos humanos, con una venganza política brutal, en donde atropellaron familias, atropellaron personas, atropellaron derechos humanos, y ahí ahora están las consecuencias. El tema es muy claro. Cuando ellos empiezan a ver a Célida opositora, pues con la mano en la cintura, y esto nadie lo dice, mi esposo duró más de 2 años sin poder facturar. Y eso significa tener a una empresa completamente paralizada. ¿Por qué no podía facturar? Porque le llegaron todas las auditorías habidas y por haber. Entonces, en su momento, nosotros intentamos investigar qué era lo que estaba pasando, y obviamente fue una instrucción. Ahora, esta ha sido un modus operandi del PRI toda la vida. El opositor, todas las auditorías posibles, auditoría 1, auditoría 2, auditoría 3, y fue una manera en la que a mí quisieron de alguna manera frenarme, pero de ninguna manera. Nosotros somos gente muy, pero muy honesta. Mi esposo es un hombre que no tiene nada que esconder. Por ahí veo videos y aprovecho donde dicen que hizo millones y millones y millones de pesos de obra. Es una completa mentira. Jorge no fue de ninguna manera beneficiado. ¿A qué se dedica? Número 1 de obras. Porque es constructor, y en los videos dicen ganó 20 millones de pesos en obra. Te voy a traer la lista de las obras que hizo, que esto yo lo he venido sosteniendo desde hace muchos meses atrás. No tenemos por qué esconderlo. Jorge es constructor y hizo obras, pero son obras, ustedes las van a ver, en 6 años. Entonces han querido tratar de ensuciarme con una campaña negra desde el día 1 de mi registro, tratando de hacer estos nexos de Célida López con el pasado. La gran diferencia de Célida López a muchos otros es que yo jamás estuve involucrada en ningún acto de corrupción. ¿Es cercano a Manlio Fabio Beltrones tu marido, o tiene simplemente alguna admiración? ¿Por qué la pregunta? Hace mucho hay una... por la fotografía. Sí, mira, en esa fotografía... A ver, describe la fotografía para el auditorio que nos escucha por radio, por favor. Está otra persona que no la conozco, está Manlio Fabio Beltrones y está... Miguel Guevara. Miguel Guevara y Jorge, mi esposo, estudiaron juntos la maestría en el IPADE. Sí. Y estudiaron juntos también ingeniería civil. Miguel Guevara es un empresario muy exitoso en Puerto Peñasco, tiene muchos desarrolladores y que también trabajan con él, y esa fue una fotografía que se tomaron porque coincidieron en un lugar público. Entonces hay una cierta admiración, entonces pues por eso es que, mi pregunta también era eso, ¿cómo se va a romper el bipartidismo? Cuando tú te tomas una fotografía con una persona como Manlio Fabio Beltrones, pues yo no me la tomaría, no significa, no. Pero no por eso tienes que asegurar que una persona es amigo, es cercano. Jorge conoce a Manlio Fabio Beltrones como lo conocemos todos, fue gobernador del estado, es un hombre que ha estado en la política muchísimo tiempo. No, por eso pregunté, yo no estoy asegurando nada. No, y yo te agradezco muchísimo la pregunta, porque sí me interesa mucho. Sí hay igual mucho. una admiración, ¿verdad? Porque se toma una foto
Es una pregunta como para yo tratar de, porque a mí sí, tú llegaba a Morena, pues a mí me dije, ¿por qué pasó? Pues hacía un mes de loco y mesiánico a López Obrador, no lo bajaba. Está Manuel Espino ya también, sí, exacto, pues Germán Martínez. Germán Martínez, ¿no? Es más trucha que Gabriel Manuel Cuevas Espino. Y muchos. Pero y en el caso Talibán más, también, pues, que ha sonado aquí en lo local, pues es el tuyo. Entonces, por eso yo te preguntaba, yo no me explico ese bipartidismo, romperlo de fondo, no nada más por una. Mira, te lo voy a explicar muy, muy facilito. Porque Maloa llegó, por ejemplo, por el PAN a Sinaloa, pero pues fue más priista que... Te lo voy a explicar muy fácil. Tú tienes siempre que veas a un político preguntarte a quién se debe. Siempre. Es la primera pregunta que te tienes que hacer. La segunda es quién lo financia. Son dos preguntas básicas para poder entender cómo es que va a operar y a quién va a estar rindiendo cuentas. En principio, ¿a quién me debo? A la única persona a la que yo le debo ser candidata a la presidencia municipal es Andrés Manuel López Obrador, porque fue quien me convenció para aceptar. Y hasta el día de hoy, lo único que a mí me ha pedido Andrés Manuel López Obrador es que hagamos las cosas bien, que combatamos la corrupción, que lo hagamos de frente. Si hubieras sido senadora por el PAN, candidata, se la debieras entonces a Damián Cepeda. El antes como antes y el ahora como el ahora. Yo estoy en Morena y déjame terminarte la segunda pregunta, que esto es muy importante porque lo tienes que analizar. Cuando tú llegas a un nuevo escenario en donde tú empiezas a construir un equipo y la primera decisión que tomas es entregar las posiciones más importantes a los mejores. ¿Dónde están? Encontrémoslos. Te das cuenta de qué es lo que estoy haciendo. Y el otro tema y la otra pregunta que te voy a contestar, aunque no me la estés haciendo de manera directa, pero sí traes la inquietud de saber cómo va a romper Célida ese bipartidismo, realmente va a romper con ese bipartidismo. El estilo de gobernar es fundamental partiendo de quién te está financiando, porque el día de hoy, si quien estuvo financiando al Maloro hoy está financiando al Pato de Lucas, pues no esperes que vaya a haber cosas distintas. Si a Célida López, estamos hablando, por ejemplo, si a Célida López, Ricardo Mazón, por ejemplo. Ricardo Mazón, por supuesto, yo he escuchado que lo está apoyando muchísima gente del PRI, y no me extrañaría que efectivamente Ricardo Mazón esté financiando. Que no es la primera ni será la última, ¿no? Sí. Tiene sí, años por financiando supuesto, campañas. pero entonces, ¿cómo rompes el bipartidismo? Empezando por ahí, la corrupción inicia en las campañas. En las campañas inicia, porque el empresario que va y te deja 5 pesos, no te los está dejando porque ame a su ciudad, porque quiera que esto prospere. ¿Y a ti te han ido a dejar 5 pesos o más? Nosotros estamos abiertamente pidiendo el apoyo en especie, porque sí necesitamos. Ahorita no traemos trípticos, no hemos podido entregar un solo volante, no traemos muy poquitas camisetas, 250 mandamos imprimir, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque la ley electoral no te lo permite. Entonces, la gente que quiere hacer campaña y demás, les dimos la dirección de donde están bordando las camisetas y pues váyanse y cómprense su camiseta para que puedan. Mandamos a hacer algunas banderas, esto lo hemos estado haciendo nosotros, por supuesto, con muchas limitaciones, y es muy complejo el competir en este sistema en donde esta es una competencia de costales de millones de pesos. Hay muchísimos funcionarios del gobierno del estado que están asignados a campañas, hay muchísimo dinero que se está repartiendo en los eventos del PRI, pues entre hot dogs, dulces, bolis, camisetas, souvenirs y demás, parece feria. Lamentablemente es muy complicado que a la gente le enseñes a hacer campaña y me dicen, Celi, es que no traemos ninguna calcamonía. Pues agarren una chinola blanca, párense en un semáforo y pongan con una chinola. ¿Quieres hacer puerta a puerta y no traes trípticos? Agarra una cartulina. Es decir, tenemos que volver a hacer esa campaña austera, porque si yo no quiero, y te repito, si yo no quiero llegar comprometida y recibiendo llamadas de Célida, ahora quiero que factures esto, Célida, oye, la licitación tal, no, discúlpeme, no estoy dispuesta, y la única manera de hacerlo es llegar libre para poder tomar estas decisiones. Pero las candidaturas también, bueno, perdón, ya rapidito, las candidaturas... Sí, tenemos que ir a corte, pero a ver... tocaste un punto importante, ¿no? De 4, que es lo de las elecciones, digo, en los tiempos electorales se hacen las ligas.
también, no solamente con financiamiento, desde la llegada de tu candidatura, también ahí no pasaste por un proceso democrático. Muy bien, Morena, ahí nos quedamos que nadie con, lo hace, ¿no? A ver, esa pregunta, y luego tú, Jesús. Muy bien. Ok, 8:47. Está con nosotros Célida López Cárdenas, candidata de Morena a la presidencia municipal de Hermosillo. Continuamos. Yo supe, por una muy buena fuente, que tu candidatura en gran medida había estado pavimentada para llegar a Morena por la intervención de Ernesto de Lucas y de Luis Fernando Eras Portillo. ¿Es cierto eso? De ninguna manera, de ninguna manera. Luis Fernando Eras Portillo es una persona a la que yo respeto muchísimo. Tenemos una amistad de muchos años atrás, pero pues antes y ahora como ahora. ¿Y no es de la mafia del poder, Eras Portillo? ¿No fue Luis Fernando el que te acercó al hijo de Andrés Manuel? A ver, no, yo no conozco al hijo de Andrés Manuel. No lo conocí por Luis Fernando Eras Portillo. Yo conocí al hijo de Andrés Manuel por Twitter, le mandé un mensaje a José Ramón, me dio una cita y me fui a México a verlo. Y Luis Fernando y yo tenemos una relación de mucho tiempo atrás, pero no es una relación política. Es decir, nos conocemos
por otras razones y porque obviamente en Puerto Peñasco hay mucho trabajo por parte de muchos empresarios y no porque yo tenga una relación personal, lo conozca, eso significa que... Y con el Pato platiqué un par de veces pidiéndole, suplicándole que me ayudara a implementar la mediación escolar, esta iniciativa que maravillosa y que lamentablemente nunca tuvo la Secretaría de Educación y Cultura el presupuesto para hacerlo, pero las veces que yo coincidí con el Pato fue siempre para hablar de estos temas. Mencionas que conoces a uno de los hijos de Andrés Manuel. ¿Qué impresión te dieron? Porque esa es una de las críticas hacia López Obrador, la forma en la que viven los hijos y la forma en que dice López Obrador que él se mantiene. Mira, yo conozco a 2 de los 4 hijos. Conozco al mayor, que es José Ramón, que es al que conocí por un mensaje de Twitter que me dio su cita, y él es el encargado del Estado de México. Él está concentrado en el Estado de México. Para Morena. Sí, por supuesto. Y es un personaje, la verdad, porque pues yo me esperaba a lo mejor, no sé, tenía otra idea. Llegó en tenis, en Levi's, con una chamarra. Pero de que tenis, luego dicen, ¿no? No, no tengo problema porque use no, para tenis nada. No, José Ramón, una persona súper sencilla, con un profundo amor por su padre. Hablamos mucho de su papá, de su relación con su papá. Me platicó lo que estaba haciendo en el Estado de México, en qué estaba concentrado él, que es en la estructura territorial y organizacional. De ahí nos fuimos a un evento, precisamente una capacitación de su estructura. Platicamos mucho de la elección del Estado de México, las enseñanzas que les había dado ese proceso, y por ello es que tienen muy claro el tema de la defensa. Por eso es que todas las baterías están concentradas desde el equipo de campaña en la defensa del voto. Y después conocí a Gonzalo, porque Gonzalo sí viene a Sonora con frecuencia a darle seguimiento a promoción, y Gonzalo, por el estilo, es un tipo muy joven. Nos fuimos a comer, Alfonso Durazo, Lili Telles y yo, y es un joven muy, muy sencillo. No conozco a Andrés, a Andrés no lo conozco, que también sé que hace política y que ayuda en este proceso y que está concentrado en la Ciudad de México. Nada más conozco al primero y al tercero. Celida, un tema generalmente ausente en las campañas, lamentablemente ausente en las campañas, y muy necesario para atender todos los demás problemas, sobre todo el que tiene que ver con la inseguridad, es el del desarrollo cultural. ¿Qué vas a hacer en Hermosillo? Y ahora que estamos en Fiestas del Pitic, iniciando las Fiestas del Pitic, que para mí nunca será el festival, siempre he pensado que son las Fiestas del Pitic. ¿Qué has pensado hacer? Mira, nosotros ayer, dentro de esta estrategia de seguridad donde hablábamos de la policía honorable, traemos el programa Transformarte, el programa Yo Participo, cuidando mi ciudad, cuidando mi familia, y nosotros estamos hablando de la necesidad de poder reconstruir una vida cultural en los barrios de Hermosillo. Si tú no llevas la cultura y el arte ahí al hábitat de las personas, difícilmente las madres de familia van a poder estar trasladando a sus hijos a diferentes lugares. Nosotros hicimos un análisis y nos arrojaron unos estudios que es muchísimo más fácil rescatar a un joven a través del arte que del deporte, que esto fue algo que a mí en un principio me sacudió, porque la apuesta siempre es a la actividad física. Pero entonces empezábamos a analizar y empezábamos a descubrir que efectivamente el arte te permite una interiorización y te permite descubrir muchas otras sentimientos y sensaciones. Entonces estamos nosotros hablando de poder llevar a cabo escuelas de arte en los barrios, ahí en donde están los niños en las tardes solos, porque este es un gran problema en Hermosillo. Hay un abandono no jurídico, pero sí de facto. Un poco de la chamba que hacen los centros hábitat. De muchos niños, sí, y los centros hábitat se pueden obviamente ¿Están utilizar. Funcionando? ¿Qué has se sabido pueden ahora utilizar. Que andas Mira, Hermosillo? Cuando yo estaba como diputada, yo empecé a investigar justamente cuál era el presupuesto que tenían los centros hábitat. Se vieron muy desfavorecidos porque antes llegaban recursos de fuera. Sí. Y por eso es que algunos centros hábitats dejaron de funcionar. La estructura
y obviamente la infraestructura física ahí está y nos puede ayudar, porque también necesitamos implementar programas de mediación. Traemos una figura que es el mentor amigo, en donde cuando tú estés frente a un joven, una vez que tengamos las asociaciones de padres de familia de los barrios, que esto es parte del programa de Cuidando mi Familia, vamos a tener una organización de cada colonia con asociaciones de padres de familia. La misma figura que está en la escuela la vamos a trasladar, y el mentor amigo que va a estar dentro del cuerpo de la policía es la persona que va a estar dando apoyo espiritual, emocional y psicológico a muchas familias y a muchos jóvenes con un objetivo: disminuir la violencia intrafamiliar y prevenir la drogadicción. Porque cuando un joven adolescente empieza ya con esta problemática, necesita tener un coach, una persona que esté como mentor. Y el arte viene a solucionarnos gran parte de esta problemática que tenemos. Ahora, yo sé que tú, Juan Carlos, has cuestionado muchísimo la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, en donde hiciste, ahora sí que agarraste la calculadora y empezaste a multiplicar si la propuesta de Andrés Manuel cuesta tantos millones de pesos, si realmente aterriza las becas, pues será como sea, pero a mí me tiene que venir a entregar al menos 4,800 becas entrando, porque son los adolescentes que salen de secundaria y no se registran en la preparatoria. Esto es lo que pasó el ciclo escolar pasado. Entonces hay 4,800 adolescentes que ya no entraron a la prepa, no se registraron porque no hubo cupo, porque no quisieron, por lo que sea. Hay que ir a hacer un barrido, un diagnóstico casa por casa. Es lo primero que vamos a hacer el 16 de septiembre, casa por casa. Esta familia tiene un discapacitado, tiene un adulto mayor, tiene o no tiene el apoyo de adulto mayor, cuántos adolescentes hay aquí, cuántos universitarios, y saber específicamente cada familia qué necesita, qué programas vamos a poder aterrizar. Y definitivamente aquí en Hermosillo hay muchísima gente que tiene la posibilidad de estarnos ayudando en estos programas, pero obviamente la cultura pues requiere también de un presupuesto. La cultura tienes que invertirle. En lo económico y darle un balance, un equilibrio con lo ecológico. Por ejemplo, tú defendiste a los pescadores cuando la veda de la vaquita marina por el gran problema económico, ¿no?, que se vino para ellos. Pero hubo una afectación ahí al ecosistema. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo piensas equilibrar el desarrollo económico en Hermosillo, pero con el cuidado del medio ambiente? Ya no hay tiempo porque falta un minuto para las 9 de la mañana y tenemos que despedir este espacio. A mí me gustaría cerrar, dejamos pendiente la respuesta de esta parte del equilibrio ecológico que estás mencionando, porque sí hay un problema muy importante de contaminación por polvo y contaminación por la fabricación de asfalto en el poniente de la ciudad, que todos los días nos reportan. A mí me gustaría cerrar con una pregunta. En la historia de la izquierda en Sonora y en Hermosillo jamás se imaginaron que pudieran ganar una capital o que pudieran ganar la capital de Sonora. Creo que en ninguna calentura, alguna pesadilla o algo se habían imaginado esta posibilidad. Ahorita en un corte manifestaba Celida que están concentrados todos en la elección presidencial, en defender la elección presidencial, pero ante esta posibilidad, porque estás muy cerca del Pato, las encuestas indican que estás muy cerca, estás compitiéndole al Pato la presidencia municipal y hay una posibilidad real de que le ganes la presidencia municipal al PRI. ¿No has pensado en traer a López Obrador a que te refuerce en las colonias, llevártelo a López Obrador a las colonias, alguna estrategia nacional para que logres alcanzar la presidencia municipal? Mira, nosotros vamos a ganar la presidencia municipal, Juan Carlos, que no te quepa la menor duda. Todos los que conocen de política saben que siempre el candidato oficial, lejos de crecer, decrece día con día en una campaña política. Y lamentablemente el Pato de Lucas tiene losas muy grandes en su espalda. Y es, por supuesto, el desastre de la administración del Maloro, la corrupción impresionante de la policía, el abandono en el tema de seguridad. No le van a alcanzar 34 días para borrar esta imagen de corrupción, de abandono y, sobre todo, de hartazgo. Y lo otro que es muy importante es que hay que recordar que Peña Nieto ha sido el peor presidente de la República, que en la estafa maestra estuvo involucrado el Maloro Acosta, y que lamentablemente no podemos volver a caer en las garras de la mafia del poder de Hermosillo, de los mismos que siempre han estado saqueando la administración.
hay muchísimos problemas, hay un desfalco impresionante, hay una deuda a proveedores que después con mucho gusto te platico, y nos faltó hablar del organismo operador del agua, qué es lo que está pasando, nos está faltando hablar de lo que está pasando en el plan, de las licencias, de lo que está cobrándose, es decir, esta corrupción no la van a poder borrar en 30 y tantos días. En cambio, nosotros somos la única oferta competitiva electoralmente, y te voy a hacer llegar una encuesta en donde dices, estás muy cerquitita. Hace 5 días estábamos en un empate técnico y estamos, por supuesto, todos los días creciendo. Yo necesito, obviamente, tener la claridad de que toda la movilización que están haciendo abajo en territorio, la compra ya de votos, tienen miles de personas pagadas, ganan 800 pesos a la semana sus líderes, y esta movilización que hacen ellos, esta compra de conciencias, nosotros la tenemos que frenar con el voto masivo de una clase. Ya digo yo, en este país se desdibujó la clase media alta y la clase media baja es la clase media harta. ¿Quién es el encargado de operar eso? ¿Quién es el encargado de operar eso en la campaña de enfrente? Pues tenemos varios nombres, Yo lo que sí sé es que López Caballero entre ellos, me dijo Célida hace como 2 semanas, ¿no? 3 semanas. No, anda en las colonias volteando liderazgos, quitándonos gente que se quieren venir, cobrando las facturas de la gente que trabajaron con él. Por supuesto que sí, y luego por eso me llama mucho la atención que se dan tantos golpes de pecho. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues obviamente ellos están tratando de llevarse los mayores votos posibles del PAN, y por supuesto que al ver que solamente es Morena contra PRI, pues esa es la estrategia que tienen ellos, pero no pueden representar una transformación real en Hermosillo las mismas personas. Y nosotros tenemos la gran ventaja, y con esto concluyo, de representar la transformación. Yo que más quisiera traer a Andrés Manuel y recorrer las calles, llevarlo a pueblitos, llevarlo a Real del Carmen, estarlo llevando a la Solidaridad, a la Nuevo Hermosillo, a todas las colonias, meternos a hacer en la San Benito, en todas estas colonias representativas, pero es el candidato a la presidencia de la República. Y sí va a venir a Hermosillo, viene a la capital, por eso en su primera gira visitó otros municipios para después venir y cerrar en la capital. No tenemos la fecha. Platicaba con su secretario particular hace unos días, César Yáñez, y me dice, en cuanto tengamos la fecha te la vamos a hacer llegar, porque obviamente será muy importante que venga y se comprometa con los hermosillenses, y obviamente yo en ese momento le voy a entregar mi lista de peticiones, porque lo más importante es el tema de la seguridad, y en este sentido Alfonso Durazo va a ser un gran apoyo para mí. El que sea secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, imagínense todo el apoyo. Y creo sinceramente que lo mejor que le puede pasar a Hermosillo es que ganando Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República, también la alcaldía sea gobernada por una aliada, y Célida López es esa aliada. Muy bien. Célida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A votar por los López. ¡Arriba Morena! Aarón Tapia, muchas gracias. Gracias. Jesús Gracias. Moreno, Gracias, Juan Carlos. Katia Mavisca, muchas gracias. Buen día. Buenos días. Gracias, hasta mañana.